Muy buenas noches tengan todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Por aquí, como siempre, pues un placer estar con ustedes, compartir un poco de mi tiempo para que compartamos nuestras experiencias en el mundo del trading. Sobre todo el trading de índices sintéticos, ¿sí? Antes de comenzar y de meternos en materia, eh, quiero adelantarles que el tema que vamos a discutir hoy es una devolución de nuestra estrategia madre, ¿sí? Todos ya conocen, o los que tienen algún tiempito ya conocen que simplemente nosotros tomamos un RSI convencional con un periodo de 3 periodos y al cierre. Este está mal. No es al cierre, sino es... Ok, este me gusta más, es más estable. Y creo que la última vez que yo lo utilicé, no lo utilicé a 3, sino creo que era 8. No recuerdo bien, no tengo la chuleta ahorita. Sí, más o menos. Vamos a dejarlo así en 8. Es un poco más estable. Claro, porque vamos a discutir un poco, para ponerlos en contexto, donde están las medias móviles. Ustedes saben que nosotros utilizamos una media móvil de 3 dorada, una media móvil de 8 azul, ¿sí? Al cierre exponencial, una media móvil 21 roja, al cierre exponencial, y últimamente estábamos utilizando una media móvil 100 exponencial al cierre, ¿verdad? Y solamente con eso, con esos pequeños cambios que nosotros hicimos, teníamos nuestro pequeño oscilador de tendencia, ¿sí? Nosotros hablábamos en cursos anteriores que yo puedo ir moviendo y, como ven, las medias móviles dentro del RSI se van moviendo con el precio, a lo que el precio o el gráfico cambia, pero hay un punto que no se mueve, como lo ven aquí, ¿cierto? Entonces, buenas noches, Asai. Allí era que realmente había comenzado o se había girado el precio y había comenzado mi tendencia, ¿sí? Y nosotros seguíamos surfeando esas medias móviles. eh, Aquí realmente no se hubiese cerrado porque no me rompe el último fractal, aunque las tres hermanas sí me rompen la hermana mayor. Claro, aquí rectifica el precio y seguimos en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Y aunque aquí seguimos subiendo, ¿verdad? Ya las tres hermanas nos dicen que es hora de que el precio ya quiere girarse. Entonces, nosotros teníamos una herramienta que nos podía ayudar a través de la acción del precio. No se equivoquen, no es el uso de una herramienta para hacer entrada, es el uso de una herramienta que se diseñó para filtrar algunas zonas. Ya eso lo hemos discutido en el canal, en nuestra comunidad, que lo único que nos hace falta para hacer una entrada en cualquier mercado, sea en criptomonedas, sea Forex, sea índice sintético, sea el mercado de acciones. Buenas noches, Fernando. Es un fractal, del fractal nace en la zona, y cuando el precio esté en esa zona, necesitamos un giro o un patrón para nosotros eh, irnos en nuestra dirección objetivo. Buenas noches, Reni, bienvenidos sean todos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como la gente, los que están comenzando en estos mercados, se le hace un poco difícil entender la complejidad de la estructura del mercado, de la acción del precio y todo lo demás. Entonces, yo me di a la tarea de
hacer una devolución de nuestra estrategia madre para esas personas que les gusta hacer scalping. Entonces, vamos a quitar todo. Creo que es. Vamos a quitar todos los indicadores y vamos a construir una nueva estrategia. Entonces, para entender, para entender, eh, para entender de qué se trata la estrategia, hay que entender el principio fundamental, perdón, el principio fundamental de lo que es la fractalidad de los mercados, ¿sí? L- Nosotros hemos discutido muchas veces que fractalidad no es simplemente un patrón en donde nosotros tenemos una especie de V y tenemos una ruptura. Entonces, digamos, tenemos una V y tenemos una ruptura. Este que acabo de dibujar es un fractal alcista y déjenme busco uno, ¿verdad? Aquí tenemos último fractal alcista y el precio rompe a la baja, tenemos un fractal bajista. Entonces, ustedes ven que simplemente con marcar un fractal, sea alcista o sea bajista o sea alcista, en, en, en los gráficos no es suficiente, sino que yo también tengo que marcar las zonas. Y lo que me esté haciendo el precio en esa zona es lo que va a determinar si yo tomo mi entrada o no la tomo. ¿Ve? Entonces, por lo menos, ¿qué hubiésemos esperado en este fractal? Bueno, tenemos una zona clara, ¿sí? Necesitamos ruptura de este nivel, que es el último nivel claro que dejó el precio, y cuando llegue a zona necesito un patrón de reacción a la baja. En esta oportunidad, pues, sí me dio el patrón, es difícil de ver tan alejado, este, sí me dio un pequeño, pero no terminó rompiendo el nivel. Sí me dio una pequeña vela roja, pero no terminó rompiendo el nivel, entonces esa entrada no debíamos tomarla nosotros. Entonces vamos a ver, aquí es, aquí la tenemos. Es esta, ¿ves? Entonces, igual tengo fractal alcista en vela a vela, tengo zona, el precio llega a la zona y me da una reacción alcista y sigue subiendo. Después me crea otros pequeños fractales de vela a vela y me marca una zona y ahí el precio llega a la zona, me da reacción alcista, llega a la zona, me da reacción alcista. Aquí ni siquiera pudo llegar a la zona, bueno, no, sí llegó a la zona y terminó esta vela azul rompiendo y haciéndome un alto más alto cuando hablamos de vela a vela, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que si hablamos de fractalidad, ¿verdad? Tenemos que entender que la mínima expresión de un fractal en los gráficos es la vela. Y tenemos que entender o tenemos que dar por entendido que una vela es la representación gráfica del precio de ese activo que nosotros queremos operar. ¿Ve? Entonces, entendiendo esto y profundizándolo un poco más, nosotros debemos entender que cuando nosotros utilizamos, vamos a utilizar una media. Ok, vamos a ponerle 21, no importa. Rojo para que se vea. Ok, exponencial al cierre. Cuando nosotros tiramos una media móvil, estamos hablando realmente de un promedio de ese precio, ¿sí? Entonces, realmente podría hablar una semana completa de los promedios móviles, pero eh, se los voy a poner muy fácil. Déjenme saco la herramienta de dibujo y vamos a dibujar así todo choreto. Ok. Por lo general, las velas que nosotros vamos a conseguir en los mercados de índice sintético, por lo general tienen mecha arriba y abajo. Entonces, si nosotros vemos una vela roja, su estructura interna debería ser algo como es. ¿Sí? Omitir todo. Ok. Entonces, debemos entender que un fractal completo tiene un retroceso, tiene un impulso y tiene un retroceso. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa el primer retroceso y la ruptura. ¿Hacia dónde rompe? Si rompe hacia abajo, pues simplemente es un fractal bajista. Si rompe hacia arriba, es un fractal alcista, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos en los mercados ver una vela roja, ¿sí? Y dentro de esa vela roja, estructuralmente, nosotros podemos tener una estructura alcista, ¿sí? Si tenemos una vela roja, se supone que abre aquí, tenemos el máximo, tenemos el mínimo y tenemos el cierre. Entonces, estructuralmente hablando, es algo como esto, ¿sí? Pero esa vela puede abrir ahí, puede hacer, venir a hacer el mínimo, puede ir a hacer ese máximo y hacer el cierre. Y está cumpliendo las reglas para terminar de color rojo. Entonces, nosotros podemos ver una vela de color rojo, pero internamente tiene estructura alcista. Entonces, debemos estar pendiente de ese tipo de cosas. Muchos, cuando construyen una estrategia, tiran dos líneas, ¿verdad? Una lenta y una rápida. Por lo general la marcan de ambos colores, ¿sí? Esta con menos periodo que esta, y al cruce de esas dos líneas, ellos empiecen a hacer entrada. Pero, ¿cuál es el problema con tirar una sola línea? Que de esos cuatro puntos de la vela, de la estructura, hablando de fractalidad, yo tengo apertura, tengo máximo, tengo mínimo, tengo cierre, y por lo general todas esas estrategias están con este promedio. Si yo solamente utilizo un solo promedio de todo lo que me está mostrando el mercado, entonces claramente esa estrategia va a fallar y va a fallar muchas veces o constantemente. ¿Por qué? Porque no tengo la información completa de lo que está pasando. Entonces, yo puedo, en vez de utilizar una sola línea, puedo utilizar un canal. Un canal que me muestre el promedio entre, ¿verdad? El máximo de las velas y el mínimo. Entonces, yo estaría agarrando toda la información que me dan, que me da el precio, y construyendo un promedio que luego se puede convertir o podría comportarse como zonas de soporte y resistencia dinámicas que se van actualizando conforme el precio va cambiando a cada minuto, ¿sí? Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos una EMA exponencial al cierre. Vamos a ponerla al high y vamos a tirar otra que vamos a poner al low, 21. Entonces, ahí vemos, si nos acercamos un poco, ahí vemos que no tenemos una línea. Vamos a tirar otra, pero en vez de, vamos a dejarla al close y vamos a dejarla con una sola. Entonces, vemos como ese promedio al cierre, ¿sí? No me da mucha información que digamos, pero si yo en vez de utilizar una sola línea, porque entendemos que las zonas de soporte y resistencia no son una línea, sino que precisamente son zonas y que yo puedo construir una estrategia que me muestre un canal, ¿verdad? Y que ese canal a la larga lo puedo utilizar como zonas de soporte y resistencia dinámica. Entonces, vemos que el precio puede hacer todo lo que le da la gana en esa zona, ¿sí? Y llega al máximo de ese promedio y se tira a la baja. Ok, algunos me podrán decir que, bueno, me está dando reacción en la ruptura de ese fractal. Podría ser, o también podríamos pensar, ¿verdad? Yo tengo la zona de la ruptura del fractal y tengo la zona del promedio, ¿verdad? Esta mecha, esta vela azul que tengo aquí, ¿verdad? Ya me empieza a mostrar fuerza bajista, ¿sí? Y cuando esta gran vela me rompe uno, dos, tres, los últimos cuatro fractales del vela vela, yo después de esta pequeña doji podría hacer una entrada conservadora, porque desde mucho antes yo hubiese podido entrar aquí haciendo una entrada de más riesgo, una entrada anticipada como nosotros lo decimos. Pero
¿Qué pasa? Estamos viendo que este canal con un periodo de 21, pues se pega mucho al precio y me da errores, ¿sí? Porque aquí el precio lo rompe, aquí lo rompe y no se está comportando de una manera muy lógica, que digamos. Entonces, ahí como traders tenemos que tomar una decisión si queremos entrar muchas veces al mercado o simplemente queremos hacer entradas seguras. Bueno, yo les recomiendo que si ustedes están empezando en estos mercados, se decanten por la segunda opción. Es preferible hacer entradas, pocas entradas, pero que sean entradas un poco más seguras. Entonces, para eso vamos a construir, de eso no vamos a hablar hoy, pero vamos a ponerlo azul, vamos a dejarlo 34. Yo a través de los años he descubierto que el promedio de 34 es un promedio bastante importante para los índices sintéticos. Este es exponencial, este vamos a ponerlo rojo, ¿verdad? Al cierre tenemos la primera y ok. Entonces tenemos los dos primeros indicadores, ¿ves? Como ven, vamos a tirar esto aquí. Como ven, ahora el precio empieza a comportarse un poco más eh, como nosotros esperamos que se comporte, ¿sí? Pero eh, nosotros solamente con esa par de indicadores no podríamos construir un sistema eh, completamente sólido y funcional. Entonces, pensando en ello, yo utilicé un oscilador que era el RSI. Este sí lo puse al cierre y lo puse 3, ¿sí? Con estas zonas 90, 80, 50, 20, 10. Y ya las vamos a explicar. Y aparte de eso, yo me descargué, porque ese sí me dio pereza construirlo. Creo que será este. Ok, es este, pero a mí me gusta más el RSI que quede por debajo. Osciladores, RSI. Ok. Y el MACD, a mí me gusta ponerlo. Esta es la rápida. 8, 21, 5. Hoy no voy a explicar por qué esas configuraciones. Lo que sí les voy a decir es que es fácil. Tengo tres indicadores, ¿sí? Tengo los promedios móviles, tengo el MACD y tengo el RSI. El RSI es el indicador que tengo con más sensible de todos. El MACD es la configuración que logramos se basó en el comportamiento promedio para este instrumento. O sea, es lo más acercado al comportamiento del promedio. Y los promedios móviles son los menos sensibles, teniendo tres sensibilidades a tomar en cuenta para tomar una operación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar una vez que tengamos cargado? Me falta porque me gusta mucho tener el reloj a mano. Entonces, ahora bien, ustedes saben que para nosotros, M30, M15, M5 y M1 son los marcos temporales inferiores y de H4 hacia arriba son los marcos temporales superiores. H1 para nosotros van a haber momentos, lo que pasa es que eso ya es un poco más avanzado en que H1 se comporte como un marco temporal inferior y a veces se va a comportar como un marco temporal superior. Entonces, para nosotros, H1 es un marco temporal de transición de esa onda que nosotros tenemos que buscar en los mercados financieros, ¿sí?
Entonces, si yo me paro en M5, ¿verdad? Yo- vamos a pararnos en M1. Ok. Si yo me paro en M1, yo claramente, sin hacer un análisis muy exhaustivo, entiendo de que cuando el precio se mantiene por debajo de los dos promedios, estamos en un movimiento bajista. Recuerden que a mí no me gusta la palabra tendencia, porque más adelante, cuando estudien estructura avanzada, entenderá que siempre vamos a estar en un retroceso de un fractal mayor, o casi siempre, ¿sí? Rara vez nosotros podemos alinear cinco o seis marcos temporales en una misma dirección para tomar ese movimiento desde el principio, desde el origen de ese movimiento. Entonces, nada, eh, ¿cómo trabajamos? Tenemos que estudiar un poco el comportamiento promedio de ese instrumento y parte de ese estudio es que nosotros nos conseguimos con este tipo de situaciones, en donde el movimiento se ha acelerado mucho y el MACD no logra atravesar su línea cero. Entonces, mientras el MACD se quede por debajo de esa línea cero y el precio esté por debajo del promedio, de ambos promedios, yo voy a seguir pensando en hacer operaciones a la baja. Entonces, ok, ya tenemos un conjunto de operaciones, ya más o menos sabemos que en M15, para los que hacen scalping, nosotros vamos a empezar a marcar los fractales macro, ¿verdad? Un ejemplo sería este. Tengo aquí fractal alcista marcado en macro, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta los fractales micro que nos va dejando el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fractales micro nos van dejando zonas que posiblemente el precio vaya a visitar en un futuro cercano. Aquí la zona es esta, hasta aquí. Ok. Entonces, como vemos, nosotros podemos ir marcando a mano, ¿sí? Nuestras zonas de soporte o resistencia y en función a eso y todo lo demás que tenemos, nosotros podemos esperar mejores zonas. Entonces, es lo mismo. El precio llega a una zona, tengo último fractal alcista, el precio rompe, aquí me hizo un giro tipo trampa, ¿sí? Pero, como ven, tengo una divergencia bajista tanto en el MACD como en el RSI. Entonces, nada, mi entrada hubiese sido aquí. Y de aquí a aquí, si contamos rapidito, aquí dije que íbamos a entrar, digamos que entramos por aquí. Y solamente de aquí a aquí, tengo casi 1% de ese movimiento, que no está nada, nada, nada mal. Entonces, ok, ¿se pueden marcar líneas de tendencia? Bueno, si a ustedes les gusta marcar líneas de tendencia, pues simplemente nos vamos a H1 o a M30 y ¿cómo vamos a marcar las líneas de tendencia? Con los, los fractales, ¿sí? Necesitamos, por lo menos si estamos en un movimiento alcista y se pierden a veces, ustedes simplemente marcan los altos a romper. Entonces, bueno, este es mi primer punto, este es mi segundo punto, y yo tiro una línea desde ahí. Vamos a hacerla con las herramientas de el MT5. Entonces, aquí más o menos, ahí más o menos, listo. Y vemos cómo no es cuestión de magia, es cuestión de promedios, porque tienen que entender que los mercados siempre se van a mover en un promedio, sea positivo, sea negativo. Muchos de ustedes me han escuchado hablar sobre varianzas positivas y varianzas negativas. Simplemente son promedios, ¿sí? Si el promedio es favorable al broker, pues se le quita mucha plata a los traders. Si el promedio es favorable para los traders,
los traders le quitan mucha plata al broker. Entonces, el broker debe mantenerse en un punto medio y él en algunos momentos del día o en algunos momentos del año va a estar oscilando entre esos promedios, entre esas varianzas positivas y negativas eh, eh, del mercado, ¿sí? Porque es un juego de equilibrio, ¿sí? Si se le quita mucho dinero a los traders, pues los traders se van, se cambian de mercado, se cambian de broker y eso no es beneficioso para el negocio, ¿sí? Si los brokers ganan mucho dinero, pues entran más, si los traders ganan mucho dinero, pues van a entrar más traders eh, al broker, pero tampoco es beneficioso para el broker. Entonces el broker siempre debe mantenerse o el precio debe mantenerse en un promedio, ¿sí? Y muchos dirán que el precio tarde o temprano hace lo que le da la gana o siempre hace lo que le da la gana, ¿sí? Está bien, lo pueden decir, pero cuando se tiene tanto tiempo en los mercados como lo tenemos, y le han hecho tantos estudios al precio, uno consigue este tipo de joyas. Entonces, por lo menos, digamos que yo hago lo mismo. Esta, ya, esta si me la llevo así. Bueno, no llegó. Listo. Ok, vamos a eliminar eso. Digamos que ahora yo quiero, estamos en un retroceso porque el fractal es alcista. ¿Sí? Yo quiero dos fractales. Tengo aquí el primer alto del fractal y el segundo alto de ese fractal. Y como cosa rara, vemos una compresión por debajo del promedio. ¿Sí la ven? Muchas velas. El precio aquí sube y rompe el último fractal. ¿Ves? Tengo retroceso, impulso, impulso. Entonces, este que era el último fractal bajista se convierte en un fractal alcista. ¿Y cómo regresa a la zona? Regresa como un retroceso. El precio se comprime mucho, ¿sí? Hasta que logra romper, ¿verdad? El precio vuelve a regresar a una zona más baja y me hace un alto más alto y luego me hace un alto más alto. Entonces, el precio sí nos dice hacia dónde quiere ir. Sí nos dice hacia dónde quiere ir. Que ustedes ven que en M30 no se les da muy bien marcar la zona. Bueno, pues se van a H1 y hacen lo mismo. Aquí lo tenemos clarito, se ve muy fácil, ¿verdad? Y más o menos la misma zona. ¿Ves? Vamos a ver si ahí se está girando Juan, la trampa. Dime. no estás grabando por si acaso. Sí, sí, la clase está grabada, no se preocupe. Dale. ¿Ves? Vámonos más atrás. Entonces, no tenemos, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? No tenemos las ventajas que tiene nuestra estrategia madre, que desde antes que el precio se gire, nosotros ya podemos cambiar esa mentalidad de que traíamos desde el movimiento anterior. Ah, bueno, veníamos bajistas, sí, veníamos bajistas, y la herramienta, las tres hermanas, ya desde más o menos por aquí, seguramente, nos empezaron a alertar de que, mira, pendiente que el precio, aunque sigue bajando, ya quiere subir. ¿Ve? Entonces, nada, es simplemente de fractal alcista, fractal doble techo, seguramente va a bajar un poco más, tal, seguimos por debajo de los promedios, aquí rompe el promedio, ¿cierto? Regresa el precio al promedio, podemos hacer una entrada ahí bastante conservadora, son las entradas que me gustan para los que tienen cuenta pequeña, ponen un pequeño stop loss por debajo de la última estructura conocida. ¿Y cuál es mi última estructura conocida? Aquí tengo. ¿Sí? Ese tengo fractal bajista que es roto al alza y me deja tanto extremo como decisional. Tenemos decisional aquí, que es donde se soporta ese retroceso después del promedio. Listo, hacemos una entrada ahí, stop loss por aquí, o si son más conservadores, un stop loss más grande, y nos vamos. Digamos que ustedes vieron que el precio volvió a romper.
el promedio, rompe el promedio, sube, me salgo. Ah, bueno, me salgo. Una entrada, dijimos que entramos por aquí más o menos. Una entrada de ahí a ahí, 8%. Eso es muchísimo dinero, muchísimo, señor. Una estrategia sencilla, más sencillo que esto, hablando en términos de estrategia sólida, no hay. ¿Ve? Entonces, es simplemente, tengo los promedios, utilizo acción del precio, ¿verdad? Utilizo lo que me está diciendo el MACD, que es un oscilador de tendencia, igual que las medias móviles, y en los retrocesos del RSI yo puedo hacer entrada. Entonces, digamos que eso hubiese sido una entrada. Ah, bueno, mire, tengo una entrada ahí, aunque retrocedió, yo hubiese esperado este soporte en ese promedio y ahí hubiese hecho mi entrada. Con stop loss por debajo de la estructura y para salirme salgo aquí arriba. Entonces dijimos que entramos ahí y dijimos que salimos por aquí. ¿Me puedes 13%. repetir ese escenario, ese ejemplo que acabas de dar, 13%. Es muy fácil, ¿ves? por favor? Esta es como una devolución de la estrategia del oscilador de tendencia que utilizamos muchos en el canal, ¿sí? Son indicadores, quise utilizar indicadores estándar que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe cómo utilizar, ¿sí? El único cambio que le hice fue las medias móviles no son líneas, sino que son canales, son promedios. Y esos promedios, esas zonas, me sirven como zonas de soporte y resistencia dinámica que se van actualizando a medida que el precio vaya haciendo los cambios que tenga que hacer, los cambios pertinentes, ¿sí? No vamos a entrar en el mero, ¿verdad? Pero no nos interesa. ¿A mí qué me interesa? Me interesa hacer entradas que vayan a profit. No me interesa hacer una entrada aquí para agarrarme, vamos a ver, digamos que entré ahí y salimos en el mismo sitio, 15%. Y si entro donde dijimos que íbamos a entrar, aquí arriba, por encima del promedio, y entro aquí, 13,5, 1,5% más. No hay gran diferencia, pero estadísticamente, entrando aquí abajo, yo tengo más probabilidad de que el mercado se lleve mi stop loss a que entre en una continuación de la tendencia. Entonces, esta estrategia no es para entrar antes que cualquier otro trade, es una estrategia de continuación de tendencia. Entonces, simplemente tenemos que esperar que los promedios móviles, ¿verdad?, apunten hacia nuestra dirección objetivo, el MACD nos diga que quiere irse al alza, ahí tenemos la media rápida por encima de la línea de señal y el RSI ya estaba por encima del 50%. Entonces, todos los indicadores en este punto nos decían que teníamos que hacer una entrada en compra. ¿Cuándo cerramos la entrada? Cuando el promedio, cuando el precio me rompe el promedio. ¿Dónde me rompe el precio el promedio? Realmente aquí me lo rompe. Entonces, si yo puedo hacer una entrada aquí arriba, o digamos que entramos tarde, que hicimos una entrada aquí, de ahí hasta allá, digamos que apenas rompe, nosotros nos salimos, 10%. Eso es muchísima plata. Yo hago una entrada de 10% de mis cuentas y no trabajo más en un mes. Así de sencillo. ¿Ves? Sí, sirve para todo, no, todos los volátiles no. Muy buena pregunta. Es una estrategia que diseñé para los 1S. Todos los volátiles 1S, esta estrategia les viene como anillo al dedo, como anillo al dedo. En mi caso, que el que más he visto yo, el 75-1S, me funciona. La Sí, maqueta, como todas las herramientas, tengo que pasarla por backtesting para ir como visualizando cómo funciona. sí, de hecho, esta estrategia, también la estoy utilizando para opciones binarias. Es lo que estoy utilizando para opciones binarias. Con un solo cambio, porque el D-Trader no me deja utilizar tantos indicadores, sino que solamente me deja utilizar cinco. Entonces tengo
tengo el canal de 34, tengo la media móvil de 100 al cierre, solamente como para tener una idea, ¿sí? Y el MACD y el RSI lo tengo igual. Y estoy deshaciendo, por decirlo de otra manera. ¿Ves? Es muy sencilla, es muy, muy sencilla. No hay que utilizar tanto acción del precio, simplemente hay que tener en cuenta que el precio debe estar por encima de los promedios para hacer entradas en compra y tiene que estar por debajo de los promedios para hacer entradas en venta. Entonces, por lo menos, vamos a borrar las líneas. Si nosotros vamos a meternos a M1. Aquí, mucho más volátil la cosa, ¿verdad? Si nosotros venimos en un movimiento a la baja, ¿qué tengo que esperar? Que el precio se ponga por encima del promedio. Listo, aquí sería mi entrada. Entonces, ustedes ven que no es una entrada como las que hacen los super traders que entrarían aquí, con más experiencia, ¿sí? Y un stop loss pequeñito por aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Esa gente tiene 10, 12, 15, 20, 40 años de experiencia y ya saben ya solamente con ver las velas ya saben puede ser el comportamiento de ese instrumento en ese punto, porque tal vez ellos habían marcado una zona de interés mucho más atrás y el precio vino, tocó y se disparó. No, no se trata de eso, se trata de entrar cuando todas las confirmaciones del mercado estén ya listas, por lo menos aquí yo entraría como por aquí más o menos. Y digamos que me salgo apenas rompa. Si entro por aquí y me salgo apenas rompa, digamos que salí aquí, 0,5%. Ahí también hay un pocotón de plata. Si le meten al volátil y yo le meto 0,1, ahí hay como $50 más o menos en esa operación. Tal vez un poquito más. Tendría que ponerme y sacar la cuenta. ¿Ves? Entonces, bueno, veníamos subiendo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos un fractal alcista. ¿Qué debería venir? Un retroceso. ¿Se comporta como un retroceso? No. Aquí se comprimió el precio, pero aquí se dilató. Se dilató, empieza a comprimirse cuando sube y termina haciéndome, aquí no lo muestra. Pero muchas veces el MACD sí me muestra una divergencia, ¿sí? Ok, ¿qué tenemos aquí? El precio empieza a subir, se pone por encima del promedio.